vienen de Argentina Travel, como saben o no, estoy haciendo estos directos para presentarles los destinos y los viajes junto a nuestros especialistas, los viajes que trabajamos. Yo he sido guía de África durante 13 años, con lo cual ya saben los que me conocen o los que han viajado conmigo que me encanta África, tengo un amor muy especial por el continente y voy ininterrumpidamente cada año hasta este año. Pero bueno, hay un destino muy especial que lo vamos a trabajar, estamos trabajándolo junto a un equipo de expertos que ya lo van a conocer porque lo voy a añadir, y es Joan Riera, que es antropólogo, historiador, él y junto a su equipo, Willy, Jorge y demás, nos van a llevar a través de este país, de este pequeño país tan grande como España, de África Central, y nos va a contar todo lo que se puede hacer en Camerún, sobre todo las rutas que tenemos pensado trabajar y queremos que las conozcan y que se unan para del año 2020, y tenemos una fecha de salida especial para julio del año 2021 donde yo también iré. Así que hola Joan, qué bien. Hola, Guadalupe. Espera que... Muy bien, muy bien. Sabés que hay bastante gente que me ha dicho que le encanta este destino, que para mí ha sido toda una sorpresa, porque es un destino, como sabemos, muy virgen, que se habla poco de Camerún, y bueno, así que me ha llamado mucho la atención, así que nada, estamos rodeados de gente que quiere saber muchísimo. No sé, te he presentado como antropólogo, historiador, sé que das clases en las universidades, y ¿cómo llegaste a Camerún? Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias, Guadalupe, por invitarme a hacer una charla, ¿no?, agradable sobre un destino que conozco, y fue, mi primera introducción a África Negra. Fue, pues por mis padres, con 11 años, que fuimos para ahí, una mezcla de interés de mi padre y temas profesionales. Y bueno, salí de mi Cataluña rural al corazón de África, que Camerún está entre el Sahel, ¿no?, entre las puertas del Sahara y el Ecuador y la selva tropical. Y lógicamente eso causó un impacto en mí, en mi infancia, y supongo que ha marcado, pues bueno, mi vida, ¿no?, mi pasión por África, por los grupos etnográficos de allí y mi profesión, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, nosotros nos conocimos, porque este mundo es muy pequeño, pero nos conocimos primero por Fitur, luego por contactos, y bueno, y hemos llegado a la conclusión de que estaría bueno unirse para trabajar este destino, que es, ustedes están especializados junto con Guillermo, tienen un equipo de expertos que trabajan los países de África Central, y he llegado a la conclusión de que, Camerún es uno de los destinos que yo tengo en mente y tengo muchas ganas de conocer, porque además están trabajando con Jorge también, que Jorge fue colega mío en África durante muchos años, y él también me habla maravillas del destino. Sí. Y bueno, nada, hemos organizado eso, estamos organizando rutas en grupo para más adelante. Y bueno, yo estoy fascinada. Es un destino que no conozco, como te digo, pero me Claro. fascina. Y le llaman la Pequeña África. Cuéntanos por qué la Pequeña África, porque yo estoy estudiando lo que no está escrito de este país. Sí. Bueno, es un poco lo que comentaba, de que tiene estas características, ¿no?, geográficas, de que, tiene una parte rozando el Ecuador, ¿no?, la frontera con Guinea Ecuatorial y Gabón por el sur. Tiene esta especie de vientre en la parte oeste, ¿no?, que se mete en Nigeria, que es una región montañosa con volcanes activos. Allá está el Monte Camerún, que es el monte más alto de África Central, con 4.080 metros, un volcán activo todavía que se puede subir. Y luego tenemos el Gran Norte, ¿no?, que es la parte de influencia saheliana. Entonces, en un solo país, de las dimensiones de España, como comentabas, pues tienes 3 ecosistemas muy distintos y que son relativamente fáciles de acceder. Entonces, a veces alguien que se quiere introducir en África y te pregunta, ¿por dónde empezarías? Pues Camerún tiene ese elemento, ¿no?, de gran contraste,
que es fácil en un viaje de 2 semanas pues hacer todos estos ecosistemas, o al menos dos, ¿no? La selva y la parte más seca del norte. Y claro, y junto a estos ecosistemas distintos hay pues los pueblos que los habitan, ¿no? Que son muy distintos entre ellos y eso pues es también un plus, ¿no? Para el viajero. Sí, hay algo que hay que destacar, que bueno, ya sabemos que hay muchos expertos en otras regiones de África, ¿no? Como África del Este, que puede ser Kenia, Tanzania, en África del Sur hay muchos expertos, todos muy buenos, ¿no? De los que conocemos y nos rodeamos, pero en estos destinos donde ustedes se especializan, no. O sea, Claro, como no vayamos con un guionista que nos acerque, pero no solo eso, sino que además Willy es etnomúsico, o sea, estás no, tú no sé, como correcto. historiador y antropólogo, Willy como etnomúsico, o sea, me parece que más que un viaje es nada, es algo único, ¿no? Una experiencia que sale de todo lo... Sí, yo empecé, abrí el receptivo, acabas la carrera de antropología y no sabes muy bien hacia dónde ir, ¿no? Te dedicas o a la educación o a hacer investigación. En España complicado, debería, bueno, seguir en Inglaterra o ir a Estados Unidos, donde hay becas para, bueno, pero estás ligado un poco a la burocracia y a las subvenciones. Entonces me metí, volví a mis orígenes y empecé por Camerún, porque era un lugar que conocía y además intuí que tenía un gran potencial. Ahí conocí al cabo de unos años a Guillermo, que trabaja en el sector maderero, pero su pasión es la música, como bien indicas. Y claro, nosotros, a ver, el gran tema de Camerún, aparte de ser un país bello, que eso lo hemos comentado antes, es un país, pues esos contrastes geográficos, al ser muy montañoso, ¿no? Está en una especie de cadena montañosa, ¿no? Que muere en la isla de Bioko, que es otro de los volcanes no activo en Guinea Ecuatorial. Pasando fotos, ¿no? Del país. Sí, eso es los montes Mandara, que van hacia los montes de la Antica, y de allí que hay un valle y luego ya sigue al oeste, grandes montañas de 1500, 2000, 3000, hasta... entonces, bueno, es muy potente y muy extremo, o sea, visualmente es precioso, ¿no? Sí, hay algo, Ah, Joan, que perdona que te interrumpa, que me lo has repetido muchas veces. Y es, por favor, o sea, hay que decir, decirlo claro que este destino es mm, muy lindo, que es, el país es muy lindo, sí. que es lo que Claro, me normalmente, a ver, refería. como que lo comentábamos, ¿no? Cuando tú, que eres experta también en África y has visitado bastante, pues Camerún, hay una especie de niebla, ¿no? Camerún suena, uno conoce gente que ha ido, pero no está claro qué ofrece Camerún, ¿no? Y yo digo sobre todo, que es algo común en África del Oeste y Central, es sobre todo la virginidad. Eso creo que cada vez se busca más, ¿no? En los viajes, en las experiencias viajeras, que tengas esa sensación de que no haya inercias, ¿no? Que no esté todo ya pactado, marcado. El elemento de sorpresa es permanente en Camerún por el propio funcionamiento del país o disfuncionamiento. Es un país que todo es posible, y ahí volvemos al tema que comentabas de que es importante ir con gente que sepa moverse, porque no está nada indicado, ¿eh? No es una Namibia, no es una Kenia o no es una Uganda que están incluso indicados los parques, que hay una entrada, hay unas pistas, hay ir a la derecha, a la izquierda. Bueno, por Esto eso es me un país gustaría que, bueno, acá salvaje. están preguntando, ¿no? ¿Qué ofrece Camerún? Me gustaría que hagamos ese recorrido virtual de la Mm, ruta de 13 días que hemos mm, preparado para julio, que es un ejemplo, porque luego trabajamos el destino de forma personalizada también, pero para hacerlo en grupo hemos diseñado una ruta, bueno, la han diseñado los chicos, ¿no? Preguntándome qué es lo que me gustaría y demás, sí, que está en el enlace, luego la podrán ver. Entonces vamos a hacer la ruta virtual para que mm, nos expliques qué es lo que se puede ver llegando a la capital, sí, ¿vale? Volamos mm, desde España o, bueno, sí. de otro destino y Mm. llegamos a la capital. Y ahí empieza. Llegamos a la capital política, que no es la económica, y eso también ya empieza a ser un elemento también particular de Camerún, ¿eh? O sea, hay dos
elementos geopolíticos, identitarios, que hay dos capitales, la oficial, que es Yaoundé, que es mucho más pequeña, que está en el centro, que la crearon los franceses en los años 30, pero la histórica, la que fundaron los portugueses a finales del siglo XV, fue Camarones, de ahí viene el nombre de Camerún, que es Duala, que es donde se concentra la población, fue la capital alemana, y después, tras la Primera Guerra Mundial, pues los británicos se quedaron en el oeste y los franceses el este. Entonces, hay dos lenguas oficiales, las dos de herencia colonial, que es el inglés y el francés, que eso ya es único en África. Es una curiosidad. En principio te puedes mover con las dos lenguas, sí. Eso es atípico. Y entonces, aparte de eso, eso que comentábamos, la capital se puede llegar o a Yaoundé o a Douala. En términos estratégicos y de logística, pues bueno, si la ruta que hemos planteado para el verano del año que viene, pues sería llegar a la capital, porque de allí parten los trenes. Eso es algo muy curioso y que me encanta. Cuando vi que en la ruta hay trenes, bueno, yo creo que a los viajeros experimentados, luego vamos a hablar si esta ruta es para qué tipo de viajero es, porque es verdad que no se adapta a todo tipo de viajero. Hay que tener unos mínimos, pero mínimos, tampoco mucho de conciencia cuando uno se apunta a estos viajes, que generalmente estos destinos los busca gente que ya ha estado en África, en algún sitio de África, que quiere prescindir de incomodidades, sobre todo eso, de que si hay ducha de agua caliente, hay ducha de agua caliente, y si no hay, no hay. Pero sobre todo, estos tramos de tren es una experiencia, ¿no? Sí, forma parte, al final lo comentábamos, ¿no? Que es el trasfondo un poco de nuestras aventuras profesionales es el romanticismo, ¿no? De descubrir, viajar, hacer lo que hicieron nuestros antepasados, a descubrirnos, ¿no? Internamente y externamente. Si el componente exterior es excitante, emocionante, pues ayuda, ¿no? A entrar en esa película. Entonces el tren, sin duda, es un elemento clásico de los pioneros, ¿no? Fue un ferrocarril que montaron los alemanes a principios del siglo XX, el Kaiser, ¿no? Con mano de obra esclava, a abrirse ruta a través de la selva. Son los pioneros, los colonos. Es el principio del turismo, la colonización, ¿no? No deja de ser un tipo también de penetración en territorios desconocidos, por el interés realmente material, pero también la curiosidad, ¿no? De descubrir. Entonces es un tren místico y mítico y desconocido. Y ahí lo explico, ¿no? Vas desde la selva profunda, porque Yaoundé está en una zona selvática que recuerda un poco a la mata atlántica del Brasil, de la costa atlántica brasileña, ¿no? Los montes que rodean a Río de Janeiro. Es selva de montaña, ¿no? Montes, denso, muy húmedo, y de repente coges un tren y vas entrando en la sabana, ¿no? A la sabana, que no tiene nada que ver, la sabana, ¿no? africana, ¿no? O sea, el tren normalmente sale a las 6:30, 7 de la tarde. Hay literas, es cómodo, hay baño compartido, pero hay servicio de restaurante. Es un tren colonial. Bueno, pero me lo imagino toda una experiencia. Yo la verdad es que es una de las cosas que más me gustaría vivir, junto con el estar en contacto con las tribus, con ustedes, porque bueno, siempre hay que hablar de que estamos acompañados por un experto, pero toda la travesía en tren, no sé. Y o sea, te vas a acostar en la plena selva, la humedad, ¿no? El corazón de las tinieblas, ¿no? Ese mundo, esa África densa y de alguna manera incómoda para el occidental, y te despiertas en las sabanas frescas de la meseta de la Damagua, que es el área geográfica que separa los dos grandes ecosistemas de Camerún, ¿no? Que es el sur ecuatorial del norte saheliano. Y entre los dos hay una meseta alta, muy despoblada, habitada sobre todo por etnia fulani. Y allí llegamos, es la base, llegamos a Gaoundéré, que es la capital económica del norte, donde llegan los trenes. Allí paró la colonización alemana
y allí, bueno, pues empieza otra parte del Empieza viaje, otra aventura. que es de alguna manera, entrar en dos realidades sociales. Una, que son el mundo medieval de los lamidatos o sultanatos, que son estructuras piramidales, ¿no? de gobierno, generalmente gestionadas por familias musulmanas que llegaron allí en el siglo XIX y rodeados de grupos minoritarios de religión animista o religión africana y conviven en una especie de simbiosis. Muy interesante, entonces nos enfocamos allí. Y es en el Valle de Faro, donde en 2012, con un grupo de colegas, pues decidimos hacer realidad un sueño africano, que creo que tú entenderás muy bien, que De es esto, ¿no? Montar montar el una campamento. estructura, Miren qué sí, sí, lujo. montar un pequeño lodge muy sencillo, con una filosofía claramente de sostenibilidad, utilizando materiales locales, implicando a la población local, con todas las contradicciones y frustraciones que forman parte de estos procesos, de celos Por entre eso el hay que vecino, también, que sí. todo lo que sea construcción y demás, y nuestro paso por estos sitios son de una forma sostenible, bastante responsable. Hay que tener en cuenta que Sí. viajamos a Camerún con grupitos muy pequeños, muy reducidos, y que no encontramos un solo turista en todo el viaje. Sí. Este Eso campamento, es la joya, eso es lo que has dicho. Ir a un país, a un destino hoy en día y no tener que hacer cola, no tener que convivir, que compartir experiencias egoístamente es un sí, lujo y eso te lo da esta parte, este espacio, esta tierra incógnita que queda en el corazón de África, que es realmente la zona menos turística del mundo. mira, Joan, Camerún, ¿qué living room te has montado ahí? sí, Impresionante. O sea, con las mejores vistas. sí, sí, involucré a una diseñadora de interiores catalana, a un arquitecto también de acá, y hicimos esos sueños africanos de que cuando uno dice, este lugar me quiero quedar a vivir, pero bueno, eso fue una respuesta en su día, antes de algunos cambios que hubo, ¿no? Estratégicos, pues trabajamos mucho con agencias alemanas, con público de 70 años y bueno, el tema de las tiendas, pues bueno, más complejo. Entonces me animé a proponer a mi gente montar una estructura para que la gente tuviese cama, baño, Hay hay baños baños. ¿Sabes? compartidos, pero Joan, yo estos sé son los que baños. todo esto nosotros dos lo estamos interpretando, sabemos que, pero no sé si la gente que está conectada sabe que esto es lujo, ¿no? Esto es un lujo en Camerún. No, O al menos, y es un lugar que tiene buen karma, que es un término hoy en día que está muy bien, explotado, pero es cierto que miramos muchos elementos. Un colega, Alex Martín, que me ayudó en el diseño, él es diseñador, su mujer es diseñadora de interiores, pero él es grafista y tiene muy buenas ideas. La estructura del lodge, de este ecolodge, tiene la forma de la pisada, de la huella de un león. Aquí estamos cerca del Parque de Faro, que es un parque salvaje, sin infraestructura, donde yo hace unos 7 años fui atacado por dos leonas gigantes, que suena a historia de estas africanas, pero a mí nunca me había pasado. He buscado, no, mi fuerte no es el tema fauna, como sabes, más la etnografía, pero fue una experiencia única y luego me explicaron el motivo, no que me atacaron a mí, sino nos siguieron el coche, íbamos con un coche atravesando la reserva hasta los Montes de la Antica y o sea nunca que me hay que olvidaré. decir que este campamento está montado, este ecolodge está montado en un sitio específico porque ahí hay actividades que hacer, ¿no? Hay actividades. Allí es una pequeña joyita. Es un valle que se llama el Valle de Faro, que está rodeado por unas montañas que se llaman Bocre, donde arriba de las montañas, algo que exploré con mi mujer en la tierna infancia, hace muchos años, una etnia que la puse en el mapa. Eso suena un poco pretencioso, pero es cierto que, bueno, lo fui por interés, fue parte de mis estudios antropológicos, pero bueno, después he trabajado con esta tribu, que son los Dupá.
Es una tribu muy desconocida, habrá unos 3.000, muy pocos, vienen a estas montañas alrededor de este valle. Y esta gente vive hasta hoy en día desnuda. Esto, si sales de fuera del Valle del Omo en Yo no Etiopía, sé si tengo las fotos de los... esto, sí, Sí, estos son vale, vale. dupas. Llevan, normalmente se cubren el sexo las mujeres con un taparrabos hecho de algodón nativo, tintado, ¿no? Teñido con índigo, o hojas. Las mujeres mayores, como la mujer de la derecha, es con hojas. Esto es una África, para los que hemos, bueno, mirado fotos antiguas de los años 30, existía, fue común hasta los años 60 la desnudez o el tipo de vestimenta local, ¿no? Usando pieles, eso desapareció, solo quedan, ¿no?, anacronismos en el este, algunos lugares o en elementos folclóricos. Acá tenemos unas islas de resistencia. ¿Y cómo es la relación entre, porque bueno, supongo que a ti ya te conocen, ¿no? A ti y a tu equipo os conocen porque Sí. además de tener el Eco Lodge y de ser pioneros en estas tierras, digamos, el llegar y poder trabajar con turismo, ¿cómo es la relación que mantienen? ¿Van a Pues cualquier, podemos visitarlos a cualquier hora? ¿Cómo es? sí, 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 es buena la pregunta porque son como con vosotros, ¿no? Que estamos empezando a trabajar y aprender el uno del otro, pues lo mismo. Ellos, hay tres fases, ¿no? El interés personal de conocer a estos pueblos. Mi especialidad fueron las culturas de religión africana, que tradicionalmente se han llamado animistas, pero bueno, hoy en día se utiliza el término religión africana, porque animistas son casi todas las religiones, ¿no? Ellos siguen haciendo el culto al antepasado y al cráneo del padre, como los Doguayo y otras etnias, los Coma. Bien, eso es un interés primero. Después, ver cómo se puede intentar preservar esos mundos, que suena también muy ambicioso, muy Que es muy utópico, difícil. pero la presión a estas minorías es muy fuerte, desde fuera, sobre todo, pero también internamente. Y eso abre un gran debate fascinante que nos gusta también compartir con los viajeros, ¿no? El gran debate de el impacto que tiene el mundo exterior, y no nos referimos al turismo, que el turismo bien gestionado y un turismo, como tú comentas, de pequeños grupos, muy respetuoso, interesado, que hay intercambio real de convivencia. El impacto sobre todo viene por, sobre todo, las campañas de los misioneros. Ahora hay toda esa polémica en el Brasil, ¿no? En el Amazonas, por las políticas de Bolsonaro de enviar misioneros a las tribus no contactadas y contaminarlos tanto culturalmente como físicamente y matarlos. Y cosas de impacto cultural, ¿no? De, bueno, siempre que va uno y con una idea de cambio, pues bueno, de alguna manera tienes un efecto, pues, en esas sociedades aisladas. Y en tercer lugar, cómo se transforma todo este debate en una experiencia viajera positiva. Claro, es lo que siempre digo, la idea es el impacto va a suceder, pero si el impacto es positivo, Mm, está bien. Lo importante es que el impacto no sea negativo, o sea, claro, que no pierdan nada ellos, sino más bien que ganen, en claro. el sentido de que se vean beneficiados o igual o beneficiados, pero no hablamos solo de lo económico, ¿no? Claro, y alguien Eh, dirá, ¿y claro. cuál es el beneficio? ¿Y cómo? Y bien, eso es el gran debate, es mi vida, ¿no? Yo digo siempre que es una utopía intentar que se preserven estas sociedades, pero marca el camino. Es un camino utópico, pero te marca el camino. La batalla, por experiencia y por lo que has visto, pues es complicado. Pero lo que hacemos es primero una base que es el sentido común, de que todas las partes implicadas en este proceso de interacción humana estén contentas, tranquilas, que no haya tensión. Eso ya es una base importante, Sí, que es lo porque que muchas veces no hemos visto, porque después de tantos años trabajando en África, a mí me pasa que a veces yo le digo a la gente, no, fotos no ahora, no es el momento, luego, eh, porque claro, sientes, porque los conoces y sientes que no están cómodos,
que no les está gustando lo que estás Para hacer eso, Guadalupe es clave un poco el tiempo, como todo. haciendo. Sí, Como nos hemos conocido, hablamos un día, hemos hablado de nuevo, hoy hacemos este live. Es un claro, proceso, es un ritual. Los código. rituales son muy importantes, el protocolo. Tú no puedes ir a casa de alguien y no traerle algo o no llamarle antes. Unas bases de interacción humana, como hay en el mundo animal, nosotros somos animales también, entonces un protocolo, hay un ritual y eso se ha de respetar y a veces el viajero, la gente que nos acompaña, nosotros mismos hemos sido también cómplices de eso, vamos con esa especie de prisa que por suerte, de alguna manera, estos tiempos extraños, Sí, todo se ha ralentizado y nos permite, pues mira, conocernos. Seguramente no nos hubiéramos conocido sin el coronavirus, ¿no? claro. Entonces, bueno, el tiempo es clave, ¿no? O sea, primero, esa base de sentido común de que todas las partes implicadas se sientan cómodas. Y eso lo notas. Sí, Y se eso va nota. de la mano del tiempo. Si hay tiempo, la gente se mira, se escucha, habla, y con el conocimiento, con el olfato, olerse un poco, pues ahí, ¿cómo hacen los perros? Se huelen, se huelen, se huelen y entonces ya se conocen, ¿no? Nosotros igual, nosotros nos estamos oliendo, ¿no? De alguna manera y con esos grupos culturales que nos fascinan por su estética, por donde viven, Sí, porque es pero algo total. es Nosotros, necesario el masaje, el masaje, el masaje. perdona, no, perdona que te he Sí, interrumpido, que nosotros en nuestra sociedad estamos como uniformados, ¿no? Somos todos muy iguales, muy parecidos. Y claro, claro. ver a estas etnias y a estas tribus provoca, al menos a mí, a los que nos encanta revolver en estos mundos, nos Sí, fascina. a ver, esto es filosofía, esto es psicoanálisis, el por qué nos impacta esto tanto, porque al fin y al cabo el ser humano es un animal gregario, ¿no? Que vive en grupo. Los humanos solitarios pues tienden a veces a la locura en parte, ¿no? A la asociabilidad. Entonces nos atrae el otro, es una parte de supervivencia. Entonces, genéticamente tendemos hacia lo distinto, hay una atracción y luego esto es lo que hemos aprendido. El romanticismo del cual hablabas al principio es una cosa aprendida. Hemos aprendido a ser románticos, a mitificar lo que desaparece, a la nostalgia, a fascinarnos. Todo eso se aprende en el entorno familiar o en el colegio. ¿Entiendes? Eso se fomenta. Entonces, estamos rodeados de gente así, de enfermos, de alguna manera, que nos apasiona eso y no sabemos por qué. Pero hay una explicación racional a esto. Entonces yo digo, fascinémonos por esas diferencias, Fascinémonos pero sí, hagámoslo lo mejor posible, lo porque si mejor se hace con posible. tiempo, se disfruta todo más. Y aquí volvemos otra vez al tema de quién te acompaña o quién, si yo voy a San Sebastián y voy contigo, tú como argentina me vas a mostrar un San Sebastián. Diferente. Claro, claro, tu mirada de outsider, ¿no? De llegada. Bueno, pero además me imagino en un grupo, en un viaje con viajeros que están viviendo o que sienten estas ganas de conocer este país, estas tribus, estos enclaves, y estar todo el día hablando, dedicándole tiempo a lo que vemos y compartirlo, creo que ese valor, además, ya yo me lo imagino ya y tengo ganas de estar ahí porque también nuestro trabajo es comunicar, nos gusta comunicar. Claro, sí, sí. Hacemos muchos análisis, nos autocriticamos nosotros mismos, estamos constantemente preguntando si estamos haciendo las cosas bien y Claro. bueno, estamos Yo creo vivos. que las pequeñas agencias como la tuya, que son muy de alma, ¿no? Muy personalizadas y son muy terapéuticas, porque hay un proceso de crecimiento de uno y los clientes. Yo creo que eso hacia donde va un poco la tendencia, ¿no? De cosas, de saborearlas, Esa es la idea, de viajes que entenderlas, transforman. claro. Al Bueno, final yo Yanni, se digo, nos va a ir el tiempo. Vamos a sí, seguir viajando. Nos quedamos en el norte, sí. en esta tribu. Y bueno, vamos a pasar, así, vamos a Sí, pasar a otro. en resumen, el norte se llega y se hacen eso que decíamos, dos sociedades, el valle
islamizado, con estos nómadas, esta gente escarificada y tatuada son los Bororo, y luego hacemos una excursión a los Dupá, que son estos pueblos de religión tradicional de las montañas, y vemos un África que ha ido desapareciendo por muchos motivos. Entonces Perdona, tenemos un flash. ¿los Dupá son ganaderos Son son agricultores de agricultores del montaña. mismo, ¿no? Estos de acá de escarificados son los Bororo, son fulanis nómadas, seminómadas, que es un pueblo maravilloso, que tienen un código de comportamiento llamado Pulaku, de ética, muy interesante. Bueno, nuestro lodge está justo al lado de un campamento permanente de esta gente, entonces la convivencia es muy próxima y la persona que cuida el lodge cuando no hay clientes, pues está casado con una chica de esta etnia, entonces la profundidad de contacto, o sea, tú estás viendo gente que tiene la cara marcada con gilet desde la frente hasta el pecho. Eso es un impacto. Y las mujeres miden 1,80 m de media, o sea, son de otro planeta. Eso es un impacto. Pero después, si conoces su historia, la parte humana detrás del personaje, wow, ya cierras el círculo. Eso es la experiencia del norte. Ese contraste de dos etnias y dos realidades socioeconómicas. Luego volvemos para el sur. ¿En Y tren? en Otra vez la tren, experiencia del en tren. tren o si no, es posible también agarrar un vuelo interno con la Camerco, pero bueno, eso según el perfil del viajero, pues el tren no dejan de ser horitas y aunque vayas en camilla, ¿no? en coche cama, cómodo, pues bueno, Es es un una experiencia. traqueteo. Yo prefiero el tren, pero por la experiencia. Claro. Al menos un tramo sí que sería un must, ¿eh? Sería una alta recomendación por la experiencia y el sabor que tiene romántico de ir a otro territorio en tren. Entonces, la segunda parte del viaje, o sea, podemos decir, la primera es una introducción a la capital, esa selva de montaña. La segunda etapa, el norte, el gran norte seco, musulmán, animista en las montañas. La tercera etapa es la que penetra en las selvas del este. ¿Mm? Aquí estamos en el norte. Esto es el norte, Sí, por eso que no he correcto. puesto la fotografía, pero esto es de la arquitectura, La ¿no? arquitectura, sí, que es otro elemento. A mí, junto a esta diversidad étnica, está, claro, su cultura, ¿no? Y uno de los elementos que define a los pueblos es cómo construyen, ¿no? Su arquitectura. Camerún es también un tesoro en arquitectura vernácula. Estas son las casas Musgum, que tienen forma de pecho femenino y están construidas por las mujeres y son obras de alfarería. Entonces, bueno, eso, como te digo, Camerún nadie lo conoce y yo me Nadie. alegro. Yo me Nadie, yo alegro también. No, porque eso, una joyita muy sorprendente. Yo digo que no se puede competir con el Valle del Lomo en temas etnográficos el o Valle con del Lomo de Angola, Etiopía, pero estamos hablando Camerún de Etiopía. es como Buenos Aires, que hay que patearla y ir descubriendo esa casa, ese cementerio. Son lugares con mucho espíritu, con mucha cosa, pero hay que ir con gente que te sepa llevar a estos lugares, porque nada es evidente. Entonces, a la que sales de esta parte más seca, más que hace frontera con el Chad, pues entras en la parte de la selva. Estos son imágenes de la parte del oeste, que es la parte de los volcanes, que esto es más para gente interesada en el arte. Acá es una foto, sí, en blanco y negro, pero tomada hace un par de años, de un campamento de los últimos nómadas que quedan en la selva africana, que son los Baaka, el pueblo que anda. Ba quiere decir pueblo en bantú y Aka que anda, porque ellos todavía, un 15% de la población de esta gente que tradicionalmente se los ha conocido como pigmeos, pero eso es un nombre de alguna manera peyorativo. Este pueblo viven en simbiosis con el ecosistema. Tú que has estado en Uganda, conocerás que hay los Batu allí, los Tua, cerca de Bwindi,
Pero claro, esta gente fueron expulsados de la selva en Uganda, en Ruanda, y viven en los márgenes muy alcoholizados. En el caso de los pigmeos de Camerún, los Baka, esta gente todavía, un gran porcentaje de la población todavía viven en conexión con la selva, en el interior, y tienen estos campamentos de recolección gobernados por mujeres, pues son sociedades, podemos decir, de economía paleolítica, donde la recolección es la clave. Por lo tanto, en este apartado de la economía, la mujer es la dominante porque cría a los niños, porque los ha de amamantar, entonces se dedica a recolectar, y la recolección es clave para su supervivencia. La caza es más bien simbólica cada vez más porque cuesta más encontrar animales, y son los hombres. Entonces eso es uno de los highlights sin duda de Camerún. Entonces eso ya apunta hacia el perfil de viajero. Aparte de unos Juan, paisajes te lindos. hago, perdóname que te interrumpa, te hago una pregunta porque no quiero que se me vaya. Los pigmeos y los coisanes, ¿cuáles han sido los primeros habitantes del continente? En cuanto a fenotipo, o sea, ambos grupos tienen una conexión que es el sistema de organización social, sociedades igualitarias, donde la mujer no es que sea dominante, pero está al mismo nivel, Al y mismo que en nivel, que eso algunas, ya es mucho, ¿no? claro, en las sociedades matriarcales no es que la mujer controle, es que están al mismo nivel que los hombres, al contrario que los patriarcados. Pero pues apunto que la recolección es muy importante tanto en los Khoisan, que son los bosquimanos, como los Baka o otros grupos pigmoides de África Central. Es la economía basada en la caza y la recolección que los une. En cuanto al fenotipo, al aspecto físico, podríamos decir los Khoisan ¿no? de Namibia, sur de Angola, Botsuana, son, podríamos decir, un grupo primigenio, por sus facciones casi mongoloides, ¿no? Esos pómulos levantados. Pero bueno, ya como sabrás, el tema de la estética, los Khoisan casi todos han perdido su forma de vida tradicional, ahora ya solo la Sí, representan para los turistas en gran parte. sí. En este caso, todavía en Camerún hay cazadores y recolectores originales y que se pueden visitar. Allí, cuando nos deja el tren, agarramos 4x4 y vamos hasta una ciudad colonial alemana fundada en 1908, que se llama Mesamena, y entras en esa ciudad por un camino bordeado de palmeras de aceite, ¿no? Las palm oil, tan denostadas hoy en día, pero enormes, que tienen 100 años, y llegas a la casa del gobernador alemán con las tejas fabricadas en Heidelberg, y llegas a una ciudad alemana en mitad de la selva africana, decadente, brutal. Eso ya da mucho juego. Al final uno domestica la mirada, lo que deseamos de aprender, y como llevamos mucho cliente que le gusta la fotografía, ese contraste entre casas alemanas y el verde de la selva de alrededor da Bueno, eso es mucho lo que juego te iba a visual. comentar, que al final estos viajes, los fotógrafos o sea, es una golosina para los Claro, sin fotógrafos. parar. Y además Claro, es lo que digo, que hay que poner en valor este elemento, ¿no? No destacar lo que son países. Tú pones Mursi o Jimba o Masai o Yanomami o Tasada, bueno, grupos Mentawai, y hay mucha foto en Google. Es un claro. poco vulgar lo que voy a decir, pero tú pones Dupá o Baka o Mitsogo o Coma, y hay muy poca información. Entonces, bueno, viene esa etapa, ¿no? De descubrir lo otro, ¿no? Lo que no son esas corrientes de moda. Y ahí, bueno, es un trabajo que se puede hacer desde las agencias más pequeñas, que pueden explicar, ¿no? De qué va eso y lo que van a vivir. Pues el ser humano, pues tiende a copiar, ¿no? Es normal. Sí, es Y un, entonces copias lo que han hecho otros. Acá estamos abriendo un melón que muy poca gente ha hecho. Entonces, eh, bueno. mm, Joan, nos queda, nos hemos consumido mucho tiempo, 45 minutos, nos quedan 15 minutos. está. Me están preguntando por fauna, ¿qué hay en Camerún para ver? Bueno, seguimos con el viaje, ¿no? Hay tribus, Sí,
norte. hacemos selva, o sea, después del norte seco y tribal, te vas al sur, este selvático con los pigmeos, estas ciudades coloniales en mitad de la jungla. Ese contraste, arquitectura, etnografía, flora. Flora. Bien, está, flora. Aquí está la pregunta de la fauna. Y después en el programa de Dinka, ¿no? Que exclusivo vuestro, ¿no? Que lo hemos diseñado conjuntamente, pues se acaba en un santuario de chimpancé de África Central, que es una especie distinta. Bueno, el chimpancé que está al norte del Congo, diferente al bonobo y distinto al de África del Este, al que tú conociste, ¿no? En Chivale, en Uganda. Y está en peligro de extinción, como también está el otro. Todos los grandes primates están en horas bajas y bueno, entonces, para un elemento de fauna, Camerún, no hay turismo, pues la fauna muy complicada de ver. Hay endemismos, hay mandriles, hay driles, hay chimpancé, hay gorilas de llanura occidental, hay gorila de Río Cross. Solo Congo tiene dos especies de gorila, ¿no? El gorila el de llanura oriental y el de montaña. ¿Qué otro país? Camerún, el de Río Cross. Y hay una subespecie que no se sabe si se ha extinguido, que es el gorila del bosque de Evo, que son unas montañas que están entre Yaoundé, entre la capital política, y Douala, que no se sabe si está extinto, pero hay un trabajo de un primatólogo de los años 90 que habla de que construye nidos en la base de los árboles, o sea, estructuras complejas. Bueno, es una mina de fauna. Lo que pasa que al no haber turismo, y el gobierno estar enfocado en la explotación petrolera, minera, maderera, no le da bola al turismo. Entonces, los parques nacionales no están gestionados. Yo creo que Están, mucha gente no lo sabe exactamente, no sabe exactamente qué es lo que pasa con el turismo, la relación que tenemos con el turismo y los parques nacionales. Los parques nacionales sobreviven y gracias al turismo, ¿por qué? Por el pago de las entradas, por todo lo que conlleva claro, eso, pero además somos vigilantes. Vigilamos, o sea, si hay turismo, hay guardas de seguridad, se pueden pagar claro. a rangers, hay toda una Si no es estructura montada. negocio, si el bicho, si el gorila no te da de comer, te comes al gorila. Así fue y, y Yo lo así te hablo lo, muchas veces a esto y así será. Donde es no así, es hay así. fauna en África es porque no ha habido turismo y se Claro. han, o sea, al final gana la economía, gana el hambre, evidentemente, porque Claro, la fauna empezó a bajar, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de las armas automáticas, la descolonización, que las reservas, los parques nacionales tienen su origen en parques de caza británicos, franceses. Este chimpancé, esta fotografía de Alex Martin, pues está esto era una reserva de caza de los funcionarios franceses, la crearon en los años 30 y eso hacía que los africanos, los Ewondo, los Duala, que vivían allá cerca, no entraran a cazar chimpancés como habían hecho toda la vida, con flechas envenenadas, con cerbatanas, con trampas. Claro, con la expansión de la tecnología armamentística, pues se arrasó, se arrasó. Antes costaba cazar, ahora es demasiado fácil y luego la expansión económica de los campos de cultivo. Lo que decía, una batalla perdida, compañera. sí, Muy sí, sí, complicado, muy es muy complicado, complicado, pero bueno, nosotros por pero lo menos bueno, tenemos, sí, lo podemos transmitir cuando no, la gente nos habla, ay, dejen en paz a los animales, es como, no, si las cosas se hacen bien, necesitamos turismo. Si no hay turistas, ahora no sabemos qué está pasando, por ejemplo, en el Serengeti Masai Mara. Si no hay turistas, pues entran los furtivos. Y si entran los furtivos, no claro. hay ni cómo manejar. Pero bueno, es un Una tema, estrategia que hemos hecho, no me quiero extender en eso, pero con lo dale. de las tribus lo mismo. A la que pones foco en los Dupá no los conoce nadie, todo el mundo conoce a los Masai, los Himba, y cuando iban a construir una presa en el río Cunene y Survivor International empezó a presionar. Si es una tribu famosa y exótica y que forma parte del imaginario colectivo, pues tiene más posibilidades de presionar al establishment, a las fuerzas de presión. Cuando un parque nacional, el parque de Río Cross, ¿quién lo conoce?
con mandriles, hay con driles y con gorilas y con elefante de selva. Nadie lo conoce. Hoy con este apagón aparentemente momentáneo, pues por un lado algunos estamos pues descansando un poquito, ¿no? De nuestras vidas ajetreadas, pero por otro lado para los parques es una mala noticia cómo funciona el mundo hoy en día. Ahora es a la que los pocos funcionarios que están allí pagados y que tienen que controlar quién entra y quién sale, a la que están en su casa, ahí entra todo el mundo y bueno. Claro. Y el mundo, este Bueno, mundo global, Joan, pues... sí. Sí. Hay mucho para hablar sobre eso, Oh, mucho, sí, pero sí. para eso tenemos que hacer un viaje juntos y ir a Camerún y Claro, claro. ya tendremos la oportunidad de que nos cuentes todo eso en vivo y en directo. Bueno, Que ese es el privilegio, además, de viajar de esta forma. Mira, tenemos un montón de mensajes que me gustaría al menos leer un poco. ¿Qué temperatura promedio tiene Camerún? Junio es la mejor época para ir. depende de la zona. La época seca es desde noviembre hasta abril, pero depende de la zona. Nosotros organizamos viajes allí todo el año, pero es cierto que los meses del verano europeo, pues te puede llover 2 horas, luego sale el sol. Se puede hacer durante todo el año y no es muy problema, no son lluvias monzónicas y la temperatura es calor, es el Ecuador, pero si hay una montaña de 3.000 metros, pues hay que abrigarse y mucho, Claro, ¿no? Es un país grande, no es lo mismo estar en La Coruña ahora que estar en Cádiz, es un claro. poco eso. Luego me preguntan, ¿el tren de dónde sale? El tren sale de Yaoundé, de la capital hacia el Sí, norte. Vamos sí, en tren hacia el norte y volvemos a bajar para luego terminar el final de viaje en Kribi, porque además Camerún se puede hacer un final de ruta en playa, pero sí. una playa totalmente exótica, donde la Virgen, vegetación se come al mar. O sea, es algo sí. increíble, como en esta foto, ¿no? Efectivamente. Esto estamos a 2 horas de Duala, 2 horas también y media de Yaoundé y queda cerca del aeropuerto y es ideal para descansar después de tantas emociones y bueno, para reflexionar un poco, pues un lugar divino, hay varios hoteles, pero nosotros siempre vamos a lugares gestionados por gente local y que tenga un cierto encanto y allí, bueno, es un muy buen lugar para despedirse de Camerún. Y comer un poco de marisco, ¿no? Y Sin bueno, y duda, hacer sin como duda. escribir Allí hay los camarones, estos crustáceos de río que se hacen con un poquito de ajo, esa influencia portuguesa, ¿no? Y con aceite de coco y es excelente. Eso al final, un remate de una mariscada al final, a nadie le amarga un dulce. exacto. Mm. Bueno, Joan, creo que se nos está acabando el tiempo. Nos quedan nada, 5 minutos. Les quiero decir a todos, lo vuelvo a repetir porque hay gente que ha entrado tarde, que somos, bueno, viajamos a Camerún de la mano de expertos. Son viajes muy peculiares, viajes con rustas y paisajes y enclaves prístinos, o sea, vírgenes prácticamente. Y estamos organizando una salida, de hecho lo van a ver en el link de Dinka. El mapa no está muy claro porque es un mapa interactivo, pero como había muchos sitios que no podía marcar en Camerún porque no existen, intenten ver el día a día. Es un viaje confort, o sea, es un viaje cómodo para julio del 2021. Pero para diciembre hay un viaje bastante más económico, que es un viaje muy básico en cuanto a servicios, es realmente para aventureros y es bastante más económico que el que les voy a presentar para julio. Así que no duden en preguntarnos, también organizamos los viajes de forma personalizada con este equipo que vamos, es una maravilla realmente compartir estos viajes con ustedes. Más adelante presentaremos Gabón. ¿Qué te parece, Joan? Claro, sí, sí. Vamos a hacer, ¿no? Un poco de introducción al África selvática, ¿no? Que es la más desconocida, ¿no? Del continente. El corazón de África es quizá
lo que queda más, hay más dudas, ¿no? Y realmente es la zona menos visitada, ¿eh? Guinea Ecuatorial, Gabón, República Centroafricana, Congo, Camerún, son los grandes misterios, las grandes joyitas, ¿no? Que Claro, guarda los África. iremos revelando poco a poco a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, la idea es compartir estos viajes con gente apasionada, que estén interesados en este tipo de viajes y de aventuras. Yo siempre digo, haces un viaje porque no está mal ni bien, ¿eh? Por Italia, pues ya sabes que vas a encontrar algo parecido a ciudades y demás. Estos lugares son únicos, únicos y que bueno, vírgenes, ¿no? Así que bueno, Sí, ojalá que podamos descubrirlos sin duda. cuanto podamos. Pues, pues esperando ese momento y bueno, un placer compartir este rato contigo y irnos Un conociendo placer. y tus followers y Aquí bueno, un mira, placer siempre compartir conocimiento y experiencias y cualquier pregunta que tenga la gente, pues ¿hay no alguna dudes en compartirla pregunta? conmigo. ¿Mm? Sí, ahora hay alguna pregunta antes de que se corte. Increíble poder conocer estos lugares. Hace 3 años estuve en Camerún de la mano de Joan. Impresionante de principio a fin, no me extraña. Mm. Fantástico, gracias, maravilloso, excelente, gracias, gracias. Aquí se vi a una, creo, Luisa, que es argentina, que vive en Madrid, pero es argentina, estuvo también hace, creo, 3 años y estuvo con los Dupal en la montaña, vio unos rituales. Bien, sí, sí. Esto es para paladares exigentes, porque es un país muy interesante y que gente que ha viajado un poquito, que quiera conocer algo más. Y luego, bueno, a gente que aprecie eso que queremos aportar, ¿no? Guadalupe, que es ese conocimiento más profundo, ¿no? No solo quedarte con el impacto Claro. visual que lo tiene, es un país bello, bonito, que se vende solo por el paisaje, pero luego para descubrir, ¿no? La esencia, ¿no? El qué hay atrás, su historia, el porqué. Sí, al final hay todo Eso tipo hay de que ir con viajes, gente que ¿no? sepa, ¿no? Mm. El viaje que llevas a la gente así porque lo tienes que hacer y vas cumpliendo tu ruta y tu itinerario, o Mm. los viajes para explorar, descubrir, compartir y transformar un poco a la gente, a la mentalidad, a decir, a estar constantemente aprendiendo, fascinándote, inspirando, porque los viajes son pura inspiración. Mm. Acá no sé si dice, ¿cuánto sabes y me gusta el respeto con que tocas la cultura que te acoge? Me perdí tu nombre, gracias. Él es Faltó Joan la Riera. anécdota de los leones, de las leonas. No, Ah, cuéntala, a ver. nada, iba en un auto, iba desde mi lodge, que son 12 cabañas dobles con ducha y eso compartidas, ¿no? Y solo son exclusivas para los viajes que hacemos con las agencias que trabajan con nosotros. Y iba a los montes Alantica, que son en la frontera con Nigeria, que ahí están los Coma, que es otra tribu que van desnudos con hojas, una última frontera. Y pasando por la reserva de Faro, F de Florencia, A de América, R de Roma o de Oviedo, Faro, que se ve que igual alguna última población de risolento negro septentrional, no se sabe, es un parque grande como el País Vasco, y Sconosciuto, es un lugar virgen. Cruzándolo, veo por atrás que nos siguen dos leonas. Iba con un par de colegas, ingenieros, que hacíamos unos pozos en las tribus, y de repente unas leonas así, por atrás. Yo Bueno, nunca había visto, fui con mis padres de pequeño a una reserva, leones en el más alto, pero unas leonas gigantes, y dice, acelera el auto, ale, 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 ale. O sea, y los dejamos atrás, pero los tuvimos y dije, oh my God, ¿no? Es como, ¿qué pasó? Luego nos contaron al otro lado, donde íbamos a hacer el pozo, que está cerca este parque nacional de una reserva de caza privada que gestionan unos franceses. Y allí la carcasa de los animales que cazan la sueltan por allí por la tarde y las claro, leonas se acercan. Entonces se juntó eso, que porque si no, no es esa interacción tan cercana. Bien, pues es eso, no es una, pero pero bueno, te fue marcó, muy o lindo, muy sea, lindo. debe ser bastante impactante. O sea, mira que yo Es, llevo años y años de safari en parques nacionales, así también muy salvajes, donde acampamos
Mm, en parques sin vallado, sin nada, ¿no? Y sí que con elefantes. mm, El mito ese del elefante que es Dumbo, no, no, no. El elefante es un bicho muy, muy peligroso. Y sin embargo, con los felinos nunca tuvimos ningún problema, que yo sepa, porque no dan, pero sí que los elefantes hemos tenido muchísimos sustos con elefantes, ¿eh? mm. Muchos. Pero Sí, vale, sí. si te coge un león no te deja, o sea, eso está clarísimo. Y yo digo que, que dure, ¿no? Esto que todavía cuando, ¿no? El ser humano es pequeño y te ves vulnerable, eso es fascinante. Suena un poco frívolo decirlo, a ver, queremos que nuestros clientes estén en seguridad permanente, pero bueno, cuando ves que la naturaleza todavía domina y eso es Sí, en cada vez realidad más es una difícil bendición, no hay que y más celebrar. raro. Si no, sería un parque temático. Claro, Es claro. verdad lo que dices. Al Mm, final hay que celebrarlo. Bueno, Joan, encantada, que no quiero que se corte ta. porque me ha dejado 2 veces así con la palabra en la boca. Bueno, Un abrazo grande y anímense a para ti viajar y otro. conocer más de Camerún, ¿vale? Y Sí. seguimos en Cualquier contacto. duda que tengan, hablan con Guadalupe, hablamos y les informamos y bueno, Esto es. abiertos a que sigan aprendiendo sobre este gran destino. Y gracias por Hasta la conectar próxima. en domingo, ¿eh, Joan? Eso de verdad, No hay muchas gracias. domingo, no existe, el No tiempo no existe lo... existe, siempre es Bueno, pero domingo. claro, ahí está. Muy bien, un Bueno, abrazo grande para chao, todos y chao. muchas gracias por contactarse. Recuerden que está el link del viaje de julio cargado y que también hay otro viaje bastante más económico para diciembre. Y este directo va a estar 24 horas en el perfil de Dinka Travel, así que lo pueden ver, si no lo vieron desde el principio, lo pueden ver porque merece mucho la pena. Saludos, el viaje de diciembre no lo encontré. No, te lo envío, Néstor, te lo envío por privado porque solo puedo cargar un viaje, puedo cargar solo un link. Así que me escribís y déjame tu email y te lo envío. Silvia, gracias. Nat, gracias. Bueno, creo que les ha gustado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, un abrazo grande y gracias por compartir este momento. Vale, un abrazo. Feliz domingo.